vamos a seguir estudiando nuestro libro de Mateo. Hoy nos toca Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Exáltate en esta mañana. Que tu palabra no tenga estorbo, que tu verdad transforme una vez más nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo obre con poder en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a nosotros, simples pecadores, siervos inútiles, a poder aceptar y poner por obra toda tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre, para dar un poco de contexto y claridad, antes de pasar a desarrollar estos versículos, en Mateo tenemos que entender que vamos a encontrar 6 sermones de Jesús. Todo el libro de Mateo podemos ver que en ellos hay 6 sermones. El primer sermón que ya hemos visto y estudiado es el conocido Sermón del Monte. Ahora, aquí, en el capítulo 10, empieza este segundo sermón. Como decíamos, versículos últimos del capítulo 9 era la introducción a este sermón y ahora poco a poco se va a empezar a desarrollar. En el Sermón del Monte veíamos que el Señor mostraba su autoridad en su enseñanza a través de lo que Él decía y a través de las correcciones que Él iba dando. Y ahora, en este sermón, comenzamos a ver la autoridad de Jesús delegada a sus discípulos. Hasta esta etapa, el ministerio de Jesús solo se concentraba en Él. Solamente Jesús enseñaba, solamente Jesús daba el mensaje, solamente Jesús hacía milagros, señales, maravillas, liberaba a los endemoniados, perdonaba pecados y resucitaba muertos. Solo Él. Todos aquellos, sus discípulos y lo que los rodeaban siempre, la multitud de personas, eran meros espectadores. A donde quiera que Él iba, la gente se amontonaba a cantidades, pero solo eran meros espectadores. Nadie participaba más que recibiendo lo que este Cristo, este Jesús, quería darle. Así que todos ellos observadores, todos ellos receptores de Jesús, de lo que Él le podía dar. Ahora vamos a empezar a ver que estos poco a poco van cobrando relevancia. Para sus discípulos, aquellos que lo seguían como maestro, que creían en su enseñanza, esta etapa que hemos pasado era una etapa de aprendizaje, donde ellos, como hemos dicho, miraban, prestaban atención, atendían cada detalle, cada palabra, cada acción de Jesús, y poco a poco ellos aprendían qué hacía su maestro, qué decía su maestro y cómo quería obrar. Entonces, ellos ahí, expectantes, solamente aprendían, solamente veían a su maestro y lo que él hacía. Ahora estos van a ir a ponerlo por práctica. Entonces, esta nueva sección que comenzamos a ver, ahora ya no son aquellos aprendices, ahora ya estos aprendices se van a poner por obra todo lo que aprendieron. Como que ahora les toca la pasantía a estos alumnos y tienen que poner en práctica todo lo que vieron, escucharon y aprendieron de su maestro. Así que
Este entrenamiento a sus discípulos que había empezado es el mismo que va a tener todos sus discípulos de ahora en más. Jesús dejaba la vara aquí, Jesús mostraba cómo debía ser y ahora todos los que vengan detrás de él, todos los obreros que el Señor mande para la mies, van a tener que seguir el mismo ejemplo. Fíjense, Pablo le decía a Timoteo, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Jesús había sido el maestro, le había enseñado a sus discípulos esto, ahora iban a hacer esta tarea, y esta tarea no solo era de enseñar y hacer todo lo que vieron a su maestro, sino también era hacer nuevos discípulos. Por eso la gran comisión de Jesús que les deja a ellos es ir y hacer discípulos. Luego, Pablo, también entendiendo esta idea, le vuelve a decir a Timoteo, sigue con el mismo ejemplo, siga siendo discípulo, enseñando lo que todos vimos hacer al maestro o lo que todos escuchamos que el maestro hizo. Así que esta academia que había comenzado con meros espectadores, la Academia Divina, ahora tenía que llevar a cabo su pasantía. Y esta pasantía comenzaba con 12. Los 12 que el Señor quería reunir para que ellos repliquen todo lo que Él había dado. Pero antes de comenzar a ver estos 12, antes de que se llamen a estos 12, Jesús hace exactamente lo que nos dijo que debíamos hacer. En el versículo último del capítulo 9 decía, rogad para que el Señor mande obreros a sus mies. ¿Y qué hizo Jesús? Lucas 6, versículos 12 y 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Jesús sabía muy bien que solo a través de la oración iba a poder entender y buscar y levantar esos discípulos que Dios estaba llamando. El Señor de las mies le estaba mostrando quién eran los 12 que Jesús debía llamar, levantar y enviar. ¿Cómo? Orando. Y es lo que nos dijo, oren, rueguen por discípulos, rueguen por obreros. Acto seguido, Jesús termina de orar, llama a todos sus discípulos, que no necesariamente eran 12, eran muchos. Jesús empieza a apartar a 12, de todos esos discípulos, Jesús empieza a apartar a 12. Bueno, Simón, llamado Pedro, vení. Andrés, el hermano, vení. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano, también. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, pase. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que era Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Ustedes son los seleccionados. Ustedes ahora pasan de ser discípulos a ahora ser apóstoles. A ustedes el Señor me mostró en oración que son los obreros que Él quiere mandar, así que yo soy obediente a mi Padre y los llamo para que vayan a entregar el mensaje, a decir todo lo que me han visto decir, a hacer todos los milagros que yo hice y así puedan replicar el reino del cielo que se había manifestado en sus vidas. Claramente podemos notar que hay una diferencia entre discípulos y apóstoles. Los discípulos simplemente hacen referencia a aquellos o aquellas personas que aprenden bajo la instrucción de un maestro. Todos sus alumnos, todos ellos son discípulos de ese maestro. Ahora, los apóstoles se refieren a representantes calificados que son enviados a una misión con autoridad y poder.
Ellos entonces iban a ser embajadores oficiales o apóstoles, que quiere decir esto, investidos con la autoridad de este rey para representar a ese rey, el Mesías prometido, el rey de los judíos. De entre todos sus discípulos, 12, solamente 12 fueron nombrados apóstoles, fueron apartados como mensajeros, como embajadores, para seguir extendiendo el ministerio de Jesús. Y un detalle que no hay que pasar por alto, cuando Jesús dice, y Mateo nos muestra que son 12 apóstoles, podemos concluir que solamente fueron 12 apóstoles. Entonces, la primera pregunta que podemos hacernos, ¿hoy hay apóstoles? ¿Alguien podría nombrarse, exaltarse o llamarse apóstol? Y la respuesta es no, claro que no. Porque para ser apóstol tenían que cumplir requisitos. ¿Cuáles eran? Haber caminado con Jesús en su ministerio, porque claramente debían replicar todo lo que le escucharon decir, le vieron hacer y tener la autoridad que Él les daba. Segundo requisito, haber estado en su crucifixión y resurrección. Hechos 1, 21 al 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, desde que Juan bautiza a Jesús hasta su resurrección y ascensión a los cielos, tenían que ser testigos. Primer requisito. Luego dice que las señales que había tenido este rey, este Mesías, argumentando y dando señales de que Él era el verdadero Dios, también debían hacerlo en ellos. Ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús, a reconocer a Jesús. Algunos no lo hacían por la dureza de su corazón, pero nadie podía negar que solo Dios podía hacer esas señales, esos milagros. Entonces, si ellos también tenían esta autoridad y este poder que solamente tenía Dios, entonces eran representantes de Dios. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Señales, prodigios, demonios expulsados, era lo que hacían estos apóstoles, estos nuevos discípulos, levantados apóstoles. Entonces esto también le daba argumento a ellos que el Señor los había enviado bajo su nombre, bajo su autoridad, para hacer lo que Él hacía, pero ahora replicando todo su reino en 12 personas para llevar a cabo aquí en la tierra. La autoridad y el poder de Cristo eran incuestionables como Dios encarnado. Los capítulos anteriores nos llevaron a ver esto. Calmaba las tormentas, expulsaba demonios, resucitaba muertos, perdonaba pecados. Ahora estos nuevos apóstoles, estos solamente 12 apóstoles, eran lo que tenían que replicar esto. Entonces, hasta aquí dejamos concluido que solamente fueron 12 apóstoles. Hoy ya no hay apóstoles. Hoy ya no podemos nombrar nuevos apóstoles. Solamente estos 12 serían la extensión del ministerio del Señor. Nadie hoy puede cumplir estos requisitos porque no caminaron con Jesús, no lo vieron resucitado. Pero podemos presentar unos detalles. Judas, el hijo de perdición, no era parte de ellos. Entonces, al morir Jesús, resucitar e irse, los 11 discípulos que quedaron
llamaron a Matías para cumplir el cupo número 12 y luego, solo luego, como una excepción divina, podemos ver que Pablo es levantado como apóstoles a los gentiles. Pero Pablo no caminó con Jesús, no lo vio resucitados. Entonces alguien hoy podría decir, a mí se me apareció Jesús, entonces ahora yo sí me puedo nombrar apóstol como lo hizo Pablo. No. Primera de Corintios 15, 8 y 9. Y al último de todos, Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, Pablo nos está dando un mensaje claro. Él, como un abortivo, como quien no merecía ser apóstol porque no cumplía los requisitos, Jesús se le aparece en persona. Un resplandor apareció. Todos aquellos que iban con Pablo vieron el resplandor, pero solo Pablo escuchó el llamado de su Señor. Pablo fue testigo de Cristo resucitado. Entonces, Pablo, por excepción divina, fue un apóstol llamado a los gentiles y el último apóstol de Jesucristo. Así que nadie más puede decir que ha visto a Cristo en presencia, en autoridad, en poder, en gloria y decir que lo llamó al apóstol. Pablo, el último apóstol, nadie más que Pablo. Así que este llamado a los 12 fue exclusivo, temporal y restringido. Eso significa que el Señor ya no está llamando a apóstoles en este momento. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles, estos 12 más Pablo, debían poner el fundamento. Ellos tenían que completar el canon, la Biblia, como la tenemos hoy, toda desde Génesis a Apocalipsis. Ellos fueron los encargados de escribir el Nuevo Testamento para dejarnos toda la revelación que Cristo y Dios nos querían dejar. Una vez que eso ha sido completado, no hace falta más apóstoles. Ya está la tarea cumplida. Ahora la iglesia, los pastores, los diáconos, todos los discípulos de Jesús, vamos a sobreedificar en esos fundamentos que ellos no dejaron. Entonces, ¿para qué queremos más apóstoles? Ya está el fundamento, ya tenemos la palabra revelada completa como el Señor nos quiso entregar. Está cerrado el canon. No necesitamos más personas que hagan esto que ya se concluyó. No hay apóstoles, solo fueron 12 más Pablo. Entonces, ¿cómo escuchamos al Señor ahora? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, antes, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y quién es el Verbo encarnado? Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Discípulos conforme a lo que sabemos que Cristo hizo, dijo y obró. Ese es el llamado que seguimos teniendo, no como apóstoles, sino como discípulos que ven en los apóstoles las enseñanzas directas de Cristo en la tierra. Y ahora, cuando vemos en el versículo 1 que dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, vemos una frase que Mateo suele repetir para dar un argumento que estos estaban representando realmente a Cristo. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos
que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, por ende, quiere decir que estos hombres enviados, estos 12 apóstoles, al hacer estas mismas obras que hacía Jesús, eran enviados por Dios. Todo nos muestra entonces que realmente habían recibido poder y autoridad del mismo Dios para hacer lo mismo que hacía Cristo, que le dio el Padre para hacer. El reino se seguía extendiendo ahora con nuevos participantes. Entonces, Mateo usa estas mismas palabras que había usado con Jesús para dar a entender que ahora estos mini Cristos llevaban el estandarte del Evangelio, eran mensajeros de Cristo. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Lo mismo que dice de estos discípulos. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto quería decir que Jesús era Dios, y esto quería decir entonces que los 12 apóstoles eran enviados de Dios. Ahora, un detalle a tener en cuenta: la autoridad que le había sido entregada servía para hacer sanidades, milagros, maravillas, expulsar demonios, resucitar muertos, todo menos perdonar pecados. Solo eso lo puede hacer Cristo con su sangre y su perfecta voluntad. Hasta allí, ellos, limitados en este poder y autoridad, podían llegar. Solo Cristo tenía el poder para perdonar pecados. No les fue dada autoridad ni a ellos ni a nadie más que Cristo para perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? Cristo. Entonces, hasta aquí, habiendo dicho y explicado todo esto, debemos entender que el Señor sí está llamando obreros, pero no con la autoridad apostólica como estos 12. No tendría sentido entonces pensar que el rogad al Señor de las mies por obreros significa que eran estos 12 y todos quedamos libres de hacer o actuar para el Señor. No. Apóstoles, sí. Autoridad apostólica, sí. Solo estos 12. Pero el Señor nos está llamando a todos sus discípulos a seguir edificando sobre el fundamento de estos apóstoles. Entonces, en estos días, nosotros, sus discípulos, debemos estar rogando. Pero cuando Dios nos llama, debemos responder: heme aquí, envíame a mí. Hemos entendido que primero debíamos rogar, pero también ahora entendemos que el Señor va a llamar a los suyos. El Señor va a escoger sus discípulos. El Señor los predestinó y a estos llamó. ¿Para qué? Para que sigan haciendo lo mismo que hacían todos estos hombres: enseñar y predicar el Evangelio, exaltar a Cristo, extender su reino, ser mensajeros de la noticia nueva y buena de salvación. Cristo resucitó. Eso debemos seguir haciendo y estamos llamados a hacerlo. Ahora, que el Señor nos llame a un puesto o a una autoridad sobre otras personas no nos hace más o mejores cristianos que otros. Estos apóstoles, solo estos 12 apóstoles y Pablo, no eran mejores que nosotros. No tenían una capacidad especial en ellos. No eran buenos, no eran gente preparada ni capacitada, muchos de ellos. Algunos eran simples pescadores, indoctos. Y a estos, al igual que a todos nosotros, lo necio del mundo, el Señor llamó. Entonces, cuidado con esas enseñanzas donde dicen el ungido del Señor.
como dándole una autoridad por sobre todos los demás, una autoridad de mejor cristiano, una autoridad como más elevado entre nosotros. No, la autoridad solo está puesta en la palabra del Señor, en la verdad del Señor, y esta autoridad le va a seguir a todos aquellos que digan y enseñen esta verdad. Cualquier otro que salga de esta enseñanza ha perdido la autoridad del Señor. Entonces, no debemos hacer caso omiso y ciego a todos aquellos que simplemente dicen enseñar del Señor porque son los ungidos o porque son los elegidos del Señor para llevar ciertos ministerios. No, mi pastor dijo tal cosa. No, mi pastor enseñó tal cosa. No, todo debe ser examinado y escudriñado en la palabra, porque es y son los cimientos de aquellos 12 apóstoles que nos dijeron cómo debía de ser. Todo aquel que salga de esta enseñanza, todos aquellos que salgan de este fundamento, no vienen de Cristo, no enseñan de Cristo y no son llamados por Cristo. Así que ninguno es mayor que otro. Solamente que el Señor nos llama a ocupar una autoridad que Él nos da para ejercer una tarea que Él nos dio. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque el Señor quiere obrar de esa manera en su iglesia, entre sus discípulos, de esta forma. ¿Cómo? Con sus dones, con su verdad, con su llamado. ¿Ven? No tenemos nada de diferente. Es Cristo una vez más actuando en cada uno de nosotros. Cada uno diferente manera como Dios nos ha llamado y como Dios nos ha provisto de sus regalos, de sus dones para hacerlo. Él, entonces, nos resucita cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos da fe, nos llama, nos capacita y nos envía. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente responder en obediencia y fe. Sí, Señor, envíame a mí. Nada más especial tenemos que otros. Solamente responder al llamado irresistible, al llamado eficaz de nuestro Señor. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Él hizo, enseñar todo lo que Él enseñó y así extender su reino. No son nuestras capacidades, no son nuestros estudios, no son cuánta inteligencia tengamos, sino que Dios llama porque así quiso. Dios llama porque fue su voluntad y punto. No hay más argumento que ese. El Señor le plació hacerlo así, pues gloria a Dios. Primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Usted quiere un mensaje del Señor? Pues somos necios, débiles, vasos de barro, frágiles, siervos inútiles. Nada bueno teníamos. Estos 12 apóstoles eran absolutamente y todo esto también. Solamente que fuimos escogidos por este Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A Él oíd, dice la palabra. No tenemos nada de qué exaltarnos, no tenemos nada de qué gloriarnos, pero sí dar el mensaje de aquel que merece toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, Jesucristo, nuestro Señor. No hay otro mensaje, no hay otro objetivo y propósito. ¿Necios? ¿Débiles? ¿Vasos de barros? Frágiles, y aun si hagamos nuestra tarea, siervos inútiles. Y a esos, a nosotros,
es lo que escogió Dios. ¿Por qué? Porque en su amor, en su gracia y su misericordia lo quiso hacer así. ¿Qué tenemos más que agradecer, que dar alabanzas y gloria a su nombre? Ahora, estos 12, entonces, los apóstoles, aquellos que parecen algo sobrenatural, humanos que destacan sobre todos, eran hombres comunes y corrientes, de carne y hueso, así como nosotros. Estos 12 habían prometido a Jesús que no lo dejarían, no lo abandonarían. Nosotros vamos a morir contigo si es necesario. Pero cuando llegó el momento, cuando llegó la prueba, Judas traicionó a Jesús, Pedro lo negó y los otros 10 huyeron despavoridos. Cuando se vieron frente a las espadas y los palos de los soldados romanos, dejándole, huyeron. Podemos decir entonces que no existe ningún servicio eficaz que no surja de una relación con este Rey. Solamente lo bueno que vamos a tener para dar es lo bueno que hayamos cultivado en relación con este Señor. Lo bueno que podamos dar es lo bueno que hayamos visto de este Rey. No nosotros, no nuestras capacidades, no lo que hayamos podido estudiar e interpretar, lo que hemos visto hacer a nuestro Rey. No existe un servicio fuera de una relación de intimidad con nuestro Señor. Entonces, a estos 12 y a nosotros, el Señor no nos escogió por lo que éramos, sino por lo que Él haría con nosotros y con ellos. La vida de cada uno de estos hombres, con la excepción de Judas, demuestra que la gracia de Dios puede hacer de hombres ordinarios, hombres extraordinarios en Cristo. Todo esto es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Solo debemos ir en arrepentimiento y fe a Él, y Él obrará a través de nosotros con poder y autoridad en su Espíritu Santo. Porque también somos llamados como sus discípulos. Entonces, ¿cómo se ve un verdadero mensajero del Señor? ¿Cómo se ve un verdadero discípulo del Señor? Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, necios, débiles, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál era su gran característica? ¿Qué era lo que brillaba en ellos? Jesús. Estos han estado con Jesús. Podemos escuchar las palabras que Jesús había dicho en sus bocas. Podemos ver las señales que Jesús hacía en sus manos. Estos estaban con Jesús. Estos son los enviados de Jesús, porque hablan como Jesús, suenan como Jesús, se mueven como Jesús, obran como Jesús. Estos estuvieron con Jesús. Entonces, ¿cómo se ve un convertido? Un verdadero discípulo como Jesús. Si no podemos, o si las personas, los demás, no nos reconocen como Jesús, entonces seguramente no somos o no estamos actuando como Jesús. Estos se habían convertido en espejos vivos de su Señor. Todo lo que habían visto lo estaban replicando. Por eso, con el tiempo los llamaron cristianos, mini Cristos, pequeños Cristos, porque estos eran exactamente esa imagen y semejanza, pero imperfecta. Pero estos reflejaban a Jesús.
Jesús los había capacitado muy bien, ahora estos salieron y vivieron como su maestro. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Jesús ya nos ha llamado, Jesús nos ha dejado el fundamento del cual debemos aprender, ahora debemos salir y vernos como se veía Jesús. Hablar como hablaba Jesús, comportarnos como se comportaba Jesús. Todo lo que habían aprendido de Cristo, ahora lo estaban recibiendo a través de su Espíritu Santo. Y no solamente habían sido transformados en su vida, en su corazón, en su interior, sino que ahora estaban llamados a transformar el mundo por ese poder y esa autoridad que ahora moraba en ellos. El mismo trabajo que debemos hacer nosotros. Entonces, las preguntas serían obvias. ¿Nos vemos como Cristo? ¿Sonamos como Cristo? ¿Actuamos como Cristo? Y no nos engañemos contestándonos solamente nosotros. No nos engañemos simplemente haciendo una evaluación de nosotros mismos. Que los demás puedan decir, estos han estado con Jesús. Que nuestro entorno, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros puedan decir, este tiene algo diferente. Suena como Jesús. Habla como Jesús. Obra como Jesús. Solo allí podemos decir que somos imagen y semejanza de nuestro Señor. Solo allí podemos decir que hemos crecido en madurez. Solo así podemos decir que el Espíritu Santo está obrando con poder en nosotros. ¿Por qué? ¿Porque tenemos algo especial? No, porque hemos pasado tiempo con Jesús y lo hemos visto, hemos aprendido y ahora estamos siguiendo su ejemplo. Solo eso va a ser la diferencia. Cuenta la historia que después que un artista, un famoso artista, terminó de pintar la escena de la última cena de Jesús con sus discípulos, pidió a un amigo suyo que comentara su obra. Cuando el amigo observó esta obra, destacó que las copas eran las partes más excelentes de toda la pintura. El artista quedó estupefacto. Entonces alzó el pincel y pintó sobre cada copa, opacándolas y explicando, fallé. Yo quería que vieras a Cristo, pero solo observaste las copas. Es maravilloso ser un vaso útil para el uso del maestro, pero el vaso no es la fuente de poder espiritual y nunca debe ser el centro de atención. No debemos ver la copa, no debemos exaltar la copa, los vasos de barro, sino debemos exaltar a Jesús. Juan decía que yo mengüe y que Él crezca. Esa es nuestra labor. Presentar a Cristo, presentar a Jesús. Solo en Él van a encontrar algo bueno. Solo en Él van a encontrar salvación. Solo en Él hay buenas noticias, no en nosotros. No tenemos el poder y la capacidad. Solo somos mensajeros de este Todopoderoso. Dios soberano, misericordioso, de toda gracia, todo amor. De Él debemos hablar. A Él debemos exaltar, no a nosotros, no lo que podemos hacer, no lo que podemos lograr, es Cristo. Él pagó el precio total de nuestra salvación. Entonces podemos decir que no cuesta nada llegar a convertirse en su discípulo. Él pagó el precio, Él derramó su sangre, Él nos ha llamado, nosotros simplemente hemos respondido, así que podríamos decir que a nosotros no nos ha costado nada ser discípulo. Entonces, aquellos que aún no conocen a Cristo podemos decir, como decíamos domingo pasado, para llegar a ser su discípulo debemos hacer como aquellos que quieren nuevos obreros, orar, rogar, para que el Señor
pueda perdonar sus pecados, para que el Señor pueda llamarlos y estos puedan acudir a su llamado solamente en arrepentimiento y fe. Y la palabra nos dice que Él nos va a recibir y Él no nos va a echar fuera. Pero para aquellos que ya hemos recibido al Señor, aquellos que ya somos sus discípulos, como hemos dicho, esto no nos ha costado nada. Pero ahora, seguirlo como un discípulo fiel, esto cuesta todo. Esto y por esto debemos entregar hasta nuestra propia vida. Todos estos 12 apóstoles han sido asesinados atrozmente. Solamente uno podemos decir que no fue así, Juan, pero él murió de hambre en la isla de Patmos. Todos los demás han sido decapitados, crucificados, asediados, perseguidos hasta la muerte. Eso significa ser un discípulo de Jesús, estar dispuesto a dar nuestra vida completa al Señor, si ese es el precio que Él quiere de nosotros. Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ese es el precio. El Señor nos regala su salvación, el Señor nos regala que seamos sus discípulos, Él nos da la fe, Él nos llama, Él nos capacita, Él nos envía. Ahora nuestra responsabilidad es vivir como obreros fieles que muestren a este Cristo, que hablen de este Cristo, que enseñen a este Cristo, que exalten a este Cristo y todos lo puedan ver. Nadie pueda decir: ese Dios es malo. Tal vez podrán decirlo de nosotros, tal vez podrán ver nuestros errores, nuestros pecados, pero solo tendremos que desviar la mirada a Cristo para ver su perfección, para ver su poder, para ver su amor, para ver solo su paz, que Él y solo Él la puede dar como no la da este mundo. A Él hoy debemos dejarlo todo y, como Pablo, declarar: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Vivamos para Cristo, demos nuestra vida por Él, toda, completamente toda, por Cristo. Amén.